Les doy la bienvenida muy especial a todos y todas las personas conectadas. Mi nombre es Javier Espitia y soy el director de la especialización en comunicación estratégica para las organizaciones. Esta charla que vamos a tener el día de hoy es una conversación que, bueno, vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado con todo este tiempo y vamos a hacerlo de diferentes maneras. Le preguntaba a alguien ahora si podíamos interactuar, parece que sí. Me decían que sí hay posibilidad de que interactuemos con algunos de ustedes. De hecho, voy a preguntarlo para saber si sí o si no aquí, preguntándolo a ustedes mismos. Si, por ejemplo, voy a ir proyectando mi pantalla. Entonces, estas son algunas de las imágenes que están circulando en algunos informes, en algunos análisis sobre lo que se supone que va a ser la pospandemia. Y vamos a hacer algunas rápidas referencias a ello. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, hace mucho tiempo se proyectaba una imagen de atrasado, desarrollado, con imágenes parecidas a estas dos que ven en su pantalla. Yo la veo a la izquierda, no sé si ustedes la ven en su derecha o en su izquierda, pero en donde dice sin planificación y con planificación. Lo primero que nos deja esta imagen, o más bien el aprendizaje de la pandemia, es que no estábamos preparados. Y no es gratuito que no estuviéramos preparados. Hace poco estábamos en una red de prospectiva interactuando con unos argentinos y es increíble cómo la salud pública, si bien algunos expertos lo dijeron, porque sí lo dijeron, no se les puso cuidado, no se les puso atención. Entonces hay una pregunta que vale la pena que esté ahí, no solo para el futuro, sino siempre, y es cómo estar preparados frente a situaciones de incertidumbre que nos puedan llegar. Es algo que en el campo que trabajamos nosotros, que es la comunicación estratégica y cambio social, anunciamos mucho, y la comunicación en las organizaciones, analizamos mucho cuáles son los posibles escenarios y cómo la toma de decisiones informada debe ser pues una base del proceso del éxito de las organizaciones, pero cómo estar preparado frente a los desafíos de la incertidumbre, como en este caso una crisis de salud pública. Ya han venido intentos con, por ejemplo, temas de la fiebre porcina, temas de VHN1 y otras que se han intentado posicionar. ¿Y qué pasó? Que no pusimos como especie, como países, como ministerios, como gobiernos, los alertas suficientes. Entonces, por eso creo que es una primera imagen que está ahí para recordarnos que es precisa la planificación y una planificación que tenga en cuenta la incertidumbre y los riesgos que no se pueden pasar a amenazas ni tampoco a crisis que lleven pues a desastres, ¿verdad? Entonces, en esto es la primera imagen. Luego, si vemos la de abajo, mucha gente está proyectando que aunque sea pospandemia, se va a mantener una especie de ambiente de miedo. Un ambiente, podríamos llamar apenas natural, de prevención, precaución, en el que si bien ya vamos a estar afuera, como ya estamos saliendo, ¿cierto? El contacto va a seguir siendo muy prevenido, muy precavido, y en ese sentido, pues como que no se augura que haya una completa volver a la normalidad, como lo decía la profesora Olga hace un instante. No es un volver, casi que nadie estaba, al principio de la pandemia, algunos comerciales, televisión, incluso algunos estudios decían, vamos a volver, pero después ya no se habló más de volver, y en este momento incluso se habla del reseteo, se habla de una nueva realidad, de una nueva normalidad, y en ese sentido, la imagen de las dos personas codeándose para saludarse es un ejemplo, y pues falta ver qué pasa con todo el tema del control del virus y hasta dónde se logra que se controle desde los profesionales de la salud y demás, con todo lo que se debe hacer de los estados y de las autoridades de salud a nivel nacional y mundial.
Luego voy a parar en el centro, pero primero me voy a la de la derecha, mi derecha, donde veo 3 personas en una puerta. Ustedes ven que cada una en una puerta, bueno, 4 personas, que son como vecinos y están interactuando en la distancia. Esto me hizo acordar de apartamentos en Europa muy frecuentemente donde viven personas muy solas. Bueno, en Colombia me imagino que también son frecuentes, en ciertas zonas de Bogotá, por ejemplo. Pero estaba hablando de que la vivienda pospandemia, por ejemplo, es una vivienda mucho más cuidadosa de, por ejemplo, espacios al aire libre y pareciera menos contacto. Este era un estudio sobre la vivienda post-COVID. ¿Mm? Y ese se relaciona con el que está abajo. Bueno, en una de los de arriba se ve una parejita, obviamente, un par de los compañeros, de esposos, que, bueno, están los dos. Miren cómo la naturaleza está en los balcones, cómo toma, no es que sea nada nuevo, pero como en el imaginario de la vivienda, volver a tener contacto con lo natural es algo que, aunque todos ya sabemos que es evidente o que es obvio, toma mucha relevancia. Ahorita aterrizamos en comunicación. En tercer lugar, abajo a la derecha, para mí, donde ven ustedes una ciudad también con mucho verde hacia afuera, pero uno ve esta imagen y ve muchos edificios modernos y empieza a hablar lo que están llamando ahorita, ya hace ratico, ciudades inteligentes. Entonces, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, estamos hablando de la combinación tecnología y biología, obviamente empezando por la robótica, y en este sentido, el futuro que auguran algunos, al menos desde los estudiosos de la cuarta revolución industrial, es un trabajo muy concentrado en esta articulación entre lo tecnológico y lo biológico. Entonces, todo esto para llegar, seguramente no estoy diciendo nada nuevo, ustedes todo esto ya lo han escuchado, pero llegamos al punto de lo que a nosotros nos importa, digamos, desde el punto de vista de la comunicación organizacional y estratégica. Y entonces lo que encuentran ustedes en el centro es una especie de empresa. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba hay una especie de restaurante o mirador, ¿cierto? En el centro hay unas oficinas con también tecnología bastante avanzada, pero podríamos llamarlo así, no tan cuadriculadas como son en este momento algunas oficinas que son absolutamente en espacio apretado, ¿cierto? Supremamente restringido el espacio y sobre todo en unos ambientes que podríamos llamar demasiado industrializados en este momento. Pues falta ver algunas organizaciones que tienen escasamente el metro, el espacio del escritorio del colaborador o trabajador, y no hay un ambiente muy favorable para el trabajo, y cómo hay una interacción, digamos, en esta imagen que la tomé de un estudio que habla de, y allí quiero centrar como la reflexión de hoy, de cómo la pregunta que nos pone la pandemia, y si podríamos decir la respuesta en cierta forma, tiene que ver con las personas y tiene que ver con cómo logramos, voy a decirlo de una vez, humanizar las organizaciones. En nuestro programa de especialización en comunicación estratégica, hablamos nosotros, vemos diferentes textos, experiencias, invitados, autores, y vemos experiencias como las organizaciones tienen alma, o deberían tenerla las que no la tengan. En realidad la tienen, así no se den cuenta, como dirían los estudiosos, ¿sí? Entonces, esto no quiere, volviendo un poco a las imágenes iniciales de Johanna y de Olga, miren cómo en efecto el gris que planteaba Johanna, claro, porque el gris, como ella decía, es un color neutro, que uno no sabe si se va a proyectar más hacia volverse más blanco. Yo no sé que si uno le pone más gris al blanco, más blanco al gris, qué color queda, pero supongamos que, no sé, un pastel o un beige, o bueno, algo más blanco, ¿cierto? Más luminoso.
o si va a tomar una cuestión de, por ejemplo, si hablamos del teletrabajo, que también habría que mencionarlo cuando hablamos de ciudades inteligentes, el futuro del trabajo a nivel no solo de América Latina, sino del mundo, en este momento se está hablando ya no de que haya, por ejemplo, no porque no haya clases altas y clases bajas, sino que le están diciendo algunos estudiosos es que uno de los riesgos de justamente la cuarta revolución industrial tiene que ver con que ya las personas no son necesarias o no van a ser necesarias las personas en ciertos cargos que están anclados, por ejemplo, por decir algo, a vigilancia, a ciertos servicios generales, porque se supondría que los nuevos desarrollos tecnológicos harían este trabajo. Entonces, ahí hay una de las grandes preguntas éticas alrededor de la cuarta revolución industrial. Y entonces, en ese sentido, hablo de la humanización de las organizaciones, en el sentido de no olvidar que, que los derechos fundamentales fueron tal vez uno de los principales aspectos que movió la pandemia. El derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a respirar, el derecho a un ambiente sano, el derecho a tener un trabajo, a tener un trabajo que nos dé la alimentación a nuestra familia, etc. Entonces, estas preguntas tienen que ver con el color gris que nos planteaba Joana. ¿Qué color va a tomar el mundo? Creo que dependerá de nosotros, en buena parte de nosotros. Bueno, ahora vienen elecciones, bueno, un montón de preguntas que podríamos aquí desarrollar. Y el color, y lo que nos decía la profesora Olga sobre la imagen, que para ella era el reinicio. Miren cómo, sí, de alguna manera no estamos en el pasado, no vamos a volver, supongamos que sea en las universidades, en algunos lugares ya volvieron a los trabajos, pero la universidad ya no es lo mismo a lo que era antes de la pandemia. Ya no se aprende igual que como se aprendía antes. Las empresas ya tienen una forma de relacionar y de trabajar diferentes. Entonces, no podemos hablar de que volvemos a lo mismo, sino que estamos en una nueva realidad, que, como dice la profesora Olga, es una nueva sociedad, claro, con antiguos desafíos, antiguos retos, pero con nuevas oportunidades también. ¿Para qué sociedad vamos a construir, a proponer, a pensar, a construir? Entonces aquí quisiera pasarla, como tan poco tiempo, entonces una diapositiva más y se acaba, no se preocupen. Pero vamos a ver si lo logro para que pase la pantalla. Sí, aquí está. Entonces yo quería reflexionar un poquito. Uy, esto no es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un segundito. Esta es. La comunicación interna, en mi opinión, viene a ser una de las claves en la nueva realidad, en las nuevas realidades que construyamos. Me toca decirlo muy rápido, en cada punto tal vez me podría demorar muchísimo. Y quisiera preguntar ahorita que la profesora Olga nos compartiera, porque ella hizo un estudio con otras universidades sobre el COVID y la comunicación. Entonces, yo lo que quiero reflexionar, dejar estas menciones muy rápidas son las siguientes. Primero, las emociones, los sentimientos y las relaciones se posicionaron. En mucho, aquello que llamaban en muchas empresas las habilidades blandas, pues mal llamadas habilidades blandas, tomaron mucha fuerza. Cómo aprender a manejar las emociones, los sentimientos, cómo construir relaciones positivas, cómo construir comunicación asertiva entre los colaboradores. Entonces, digamos que esto es una de las aprendizajes y campos de oportunidad para los graduados de comunicación estratégica. Lo que les invitamos es que se suban al bus de la comunicación para ayudar a manejar estos retos. Segundo, la cultura organizacional y la comunicación interna no son rellenos. Vamos hacia embajadores de marca. Es decir,
En muchas empresas se encontraba uno con que la comunicación era vista como un gasto, no como una inversión, y con alguna renuencia de algunos jefes en invertir en ella. Entonces, como nunca, la comunicación estratégica y, por ejemplo, la comunicación de crisis en este momento están siendo valoradas por los gerentes, por todo tipo de empresarios que vieron que hay que estar preparado para la crisis. Y segundo, que vieron que es importante el relacionamiento a nivel interno y en ese sentido un colaborador no es un número, no es una ficha, sino que de alguna manera es un embajador de marca en el sentido de que va a hablar bien o mal de mi empresa y además de eso, de ser un embajador de marca, es un ser humano con el cual construimos un proyecto conjunto, un proyecto común que se llama empresa. En tercer lugar, otro aprendizaje, reto que queda es que gestionar la incertidumbre y el compromiso debería ser nuestra nueva normalidad. Aprender a gestionar la incertidumbre y aprender a que nos comprometamos con los proyectos institucionales y con el bienestar colectivo. Quinto, nuevas prácticas organizacionales, comunicacionales como oportunidad. Por todo lo de las nuevas tecnologías, por todo lo que pasó, hay oportunidades culturales y comunicativas. Y termino por eso está más grande el tamaño de la de más abajo, que necesitamos tener organizaciones más humanas y mejor comunicadas.